Vamos de leer, nos conecta con la serie Cultura del Reino, y hemos entendido que Dios nos está llamando a una nueva estructura. Dios nos está llamando a una nueva temporada, a una reforma. Y esto a mí en lo personal me ha ministrado profundamente, porque yo soy de los que creo que cuando Dios te revela una palabra, te la revela para que tú camines en dirección en ella. Te la revela con el propósito de que tú hagas cambios en tu vida. Te la revela para transicionarte a otra dimensión. No es para llenar tu mente de conocimiento. Es para transformar tu estilo de vida. Y yo veo que Dios en estos días está levantando una nueva estación y está haciendo un rompimiento en nuestras vidas, porque entendí que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo va a hacer que el odre viejo reviente y se pierda. Y Dios no está dispuesto a perder su vino nuevo, que representa la revelación. Y escuche esto, la palabra que acabamos de leer nos habla de una levadura, cuya levadura tiene un efecto tremendo dentro de la masa. Y Cristo dice, dentro de la harina, y Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así que cuando estaba leyendo esto, el Espíritu Santo ponía tremendas cosas en mi espíritu, y yo quiero que usted pueda capturar lo que Dios quiere entregarnos en este día. ¿Cuántos están dispuestos? Levante la mano los que vinieron dispuestos a recibir lo que el Espíritu tiene. Vamos, levante sus manos, grite conmigo: Señor, he venido dispuesto a recibir lo que tienes para mí. Amén. Así que hablar de cultura de reino es hablar de influencia. Y escuche esto, uno de los propósitos de la levadura es precisamente influenciar. Esa es la función principal de la levadura. Ahora, no nos podemos alarmar cuando oímos la palabra levadura, porque por lo general nos alarmamos cuando hablamos de levadura, porque Cristo mismo dijo que tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos. Pero cuando Cristo está hablando de la levadura de los fariseos, está hablando del aspecto o la influencia negativa que tienen ellos con respecto a sus doctrinas de hombre. Pero aquí, en este capítulo, Cristo realza la levadura bajo un contexto de influencia positiva, de influencia buena, de influencia que va a trascender. Y Cristo dice que el reino de los cielos es similar a una medida de levadura. Y escuche esto, la cultura que Dios quiere implementar en cada uno de nosotros es una cultura que pueda influenciar a otros. ¿Están oyendo? Influenciar a otros. Porque Cristo dice que agarró un poquito de levadura y le escondió entre la harina y leudó toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el reino de los cielos, en nosotros, la cultura del reino, no importa
si hay un número muy pequeño que estamos practicando cultura de reino. No importa la cantidad que sea, quizás es muy pequeña comparada con el resto. ¿Por qué? Porque a la larga, ese poquito de levadura, ese poquito de cultura de reino en cada uno de nosotros, que se convierte en un estilo de vida, señores, va a influenciar sobre el resto de las masas. Va a influenciar sobre el resto de una sociedad. Va a influenciar sobre el resto de un país. Va a influenciar sobre el resto de las naciones. ¿Me están oyendo? Yo no sé si usted está preparado para recibir lo que le estoy diciendo, pero escúcheme esto. Cuando usted y yo cultivamos cultura de reino, estamos activando el poder de influencia que tiene el reino. Y el reino, Cristo lo comparó con una levadura. La levadura no es la más que se le echa para combinar el pan o hacer la masa del pan. El pan requiere más harina que levadura, pero a la larga la levadura influye sobre el resto de las masas. Usted está aquí hoy. Levanta tus manos y grite conmigo: Señor, revélame esta palabra. Revélame esta palabra. ¿Me están oyendo? Escuche esto. Es posible que en el barrio ninguno practique lo que tú y yo estamos practicando, lo que tú y yo nos está revelando el Eterno. Pero ¿sabes qué? A la larga nosotros vamos a influenciar. Ay, dale un codazo a alguien y dile: tú como que no estás preparado todavía, no estás en la capacidad para recibir lo que Dios tiene. Cambia la cara y celebra al menos, levanta tu voz, levanta tus manos, grite conmigo, mueva los ojos, pero haga algo. ¿Me están oyendo? Escuche esto. Cristo dijo que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A una levadura que tomó una mujer y le escondió en 3 medidas de harina. Quizás cuando comenzamos en el Señor andábamos con temores, andábamos con miedos, andábamos con complejos. En el caso mío fue así. Me daba temor divulgar quién era. Me daba temor y andaba escondido. Pero ¿sabe qué? Cristo dijo que el reino de los cielos es como una levadura que tomó una mujer y la metió, la escondió en 3 medidas de harina. ¿Me están oyendo? ¿Sabe qué? Pregunten: ¿qué me quiere decir Dios? Que Dios comienza contigo. No. Levanta tus manos, grite conmigo, pregúntenme. Hágame así con la manito. ¿Qué me quiere decir Dios? Dios comienza contigo. Dios comienza con un individuo. Dios comienza con un hijo, pero termina con el papá, con la mamá, con el abuelo y con el tatarabuelo. Dios comienza contigo, pero termina con todo tu barrio. Dios comienza contigo y termina con toda tu ciudad. ¿Me están oyendo? Dios comienza con un barrio, pero termina con una ciudad. Dios comienza con una ciudad, pero termina con un país. Dios comienza con un país y termina con un continente. Dios comienza con un continente y terminará con el avivamiento global del mundo. Levanta tu voz, grite conmigo: Dios comienza conmigo, pero terminará con toda mi familia. ¿Me están oyendo? Porque es como una levadura. Apóstol, pastor, si supiera, soy el único en la casa que adora a Dios. Así es la levadura, es poquita, está sola, entre comillas, pero tiene más influencia que las masas. Yo no sé si usted está aquí hoy, pero me he sentido solo. Sí, esa es la función de la levadura. La levadura no tiene cantidades de levadura, es en porciones pequeñas, pero es poderosa. Es poderosa. Así que no importa si en el liceo, si en la universidad, no importa
importa si en la escuela eres el único cristiano o el número más pequeño, te vengo a profetizar que eres una levadura dentro de esas masas. Eres una levadura dentro de esa sociedad. Y ¿sabes qué? A la larga los jóvenes van a querer imitar lo que Dios está improntando en tu espíritu. Y cuando Dios impronta en tu espíritu la cultura del reino, entonces ellos imitarán cultura del reino. Levanta tu mano, levanta tu voz. Diga, es como una levadura. ¿Cómo es la cultura del reino? Como una levadura. ¿Y qué quiere decir esto? La sociedad nos ha dicho que los más grandes de Hollywood son los que influyen sobre ella. Señores, es una mentira del diablo. Los más grandes que influirán sobre esta sociedad somos los que tenemos el ADN del reino. Somos los que tenemos la cultura del reino. Ay, Dios, no sé si usted está aquí hoy, pero usted va a influenciar sobre miles y miles y miles. Vamos a influenciar el cristianismo. El reino de Dios no es para religiosos, es para gente que quiere influenciar sobre las masas. ¿Me están oyendo? Diga conmigo, voy a influenciar. Porque esa es la cultura del reino. ¿Cuál es la naturaleza del reino? Influenciar. ¿Me están oyendo? Afectar al resto. No es que el resto afecta a la levadura afecta al resto, que es más. Si supiera, he tenido que batallar, me he sentido solo. Sí, eso es normal. Si eres una levadura y eres el reino de Dios, a donde estés tienes que marcar la diferencia. Tú no te puedes parecer a las masas, tú no te puedes parecer al montón. Grite, estoy entre el montón. Grite, estoy entre el montón, pero no soy del montón. Grite, estoy entre el montón, pero marco la diferencia entre el montón. Diga, voy a influenciar sobre el montón. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Ahora, escuche esto. ¿Qué debemos hacer para que podamos influenciar? El único ingrediente, porque Cristo compara el reino con la levadura, porque el único ingrediente del pan que está vivo es la levadura. ¿Qué es? La levadura. ¿Me están oyendo? La levadura es un ingrediente que está vivo, que tiene vida. ¿Me copian? Ahora, escuche esto. La levadura transforma la masa para que el pan sea lo más ligero y gustoso. Y aparte, alimenta al ser humano. ¿Me están oyendo? Así que levanta tus manos y grite conmigo: el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Qué dijo Cristo? El reino de los cielos está distante, el reino de los cielos está en una refrigeradora. No, Cristo dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Sabe por qué? Porque para poder afectar a las masas, la levadura tiene que estar en contacto con la masa. Tiene que estar entre vosotros. Ay, Dios mío, levanta su mano, grite conmigo: la levadura. Grite: la levadura transforma. Escuche esto. Si la levadura transforma, entonces, ¿a qué nos llamó Dios? Nos llamó a transformar. ¿A qué nos llamó Dios? A influenciar. ¿A qué nos llamó Dios? Cuando tú y yo tenemos cultura de reino, no seremos influenciados por la gente, sino que la gente será influenciada por el que tiene el ADN de la cultura del reino. Y es allí donde Dios quiere
que tú y yo podamos entender que es una labor poderosísima, que quizás no se está viendo en las cámaras ni el satélite, porque dice que agarró un puñado de levadura y lo escondió en 3 medidas de harina. Hay cosas que tú estás haciendo en lo oculto, pero que Dios está atento de todo lo que tú y yo estamos haciendo en lo oculto, y a la larga va a repercutir y va a influenciar sobre las masas. Porque nadie sabe qué es lo que hace la levadura cuando entra en la masa. No se ve, pero después de un tiempo, grite, después de un tiempo, grite, después de un tiempo, se ven los resultados. ¿Qué quiero decirte con esto? Sigue leudando en silencio. Sigue haciendo tu trabajo en silencio. No divulgue, no necesitas buscar al satélite, no necesitas buscar los periódicos, no necesitas buscar la televisión para que vean lo que estás haciendo. Síguelo haciendo, porque la Biblia dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Viene una recompensa pública, viene una temporada de recompensa. ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen el ADN de la cultura del reino. ¿Me están oyendo? Levanta tu voz y grite conmigo lo que estoy haciendo. Quizás no es celebrado por mi papá, ni por mi mamá, ni por mi abuela, ni por mi tío, ni por nadie, pero es un trabajo oculto que el Padre sí está viendo y te va a traer recompensa. Quizá usted hoy se va a tocar puerta por puerta a hablar del reino de Dios. Quizás usted a muchas personas le ha llegado y usted le ha hablado del reino de Dios y quizás no ha sido celebrado. ¿Sabes qué? Esa es la función de la levadura, que no lo celebren, porque su trabajo es en oculto. Grite, oculto, escondida. Pero eso no significa de que no sea efectiva. Aunque esté escondida, está haciendo un trabajo que nadie está viendo. Levanta tus manos, diga: el reino de los cielos es como ¿qué? Como una levadura. Ahora, escuche esto, mis amados. ¿Qué activa la levadura? ¿Qué activa la levadura? Hay 3 cosas importantes que tenemos que tener presente para visualizar qué es lo que activa la levadura. La levadura en el refrigerador o en una jarra no tiene efecto. ¿Me están oyendo? ¿De qué sirve tener levadura en la nevera sola? No tiene ningún efecto. Pregunten, ¿qué me quiere decir Dios? Que mientras tú vivas una vida fría, apática a las masas, tú no tienes efecto. Diga, ay, 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 ay. ¿Me están oyendo? Ahora, ¿qué es lo que hace que la levadura se active o tenga efecto? Primero, para que la levadura tenga activación, lo primero que ella necesita es agua. ¿Qué necesita? Agua. ¿Están oyendo? Agua. ¿Por qué agua? Porque en el agua ella se disuelve. ¿Me están oyendo? Y tú no puedes ir a la masa si primero la levadura no entra en contacto con el agua. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? El agua representa el río de su presencia. El agua representa el río de su presencia. El agua representa su palabra. Señores, si queremos ser efectivos, si queremos estar activos como la levadura, necesitamos comer todos los días palabra de Dios. Necesitamos volvernos a la Biblia. Necesitamos volvernos al Espíritu. Necesitamos tener esa comunión con la palabra de Dios. ¿Me están oyendo?
Levanta tus manos, levanta tu voz, grite conmigo. Necesito palabra de Dios. ¿Cuándo la levadura es efectiva? Cuando tiene contacto ¿con quién? Con el agua. Y el apóstol Pablo, cuando escribe en Efesios, dice que Cristo, el esposo de la esposa de la prometida, ha lavado a la esposa con el lavamiento de su palabra. Es decir, que la palabra de Dios representa el agua. Grite, representa el agua. ¿Qué representa? ¿Y qué necesita la levadura para tener activación? Agua. ¿Qué necesitas tú para activarte? Grite, una palabra de Dios. Una palabra de Dios te va a activar. Una palabra de Dios te va a sacudir. Una palabra de Dios te va a activar en las funciones por el cual naciste y estás aquí en la tierra. Una palabra de Dios transformará tu vida. Una palabra de Dios cambiará tu familia. Una palabra de Dios cambiará tu entorno. Una palabra de Dios te va a transicionar a otra dimensión. Por eso, levadura, si quieres ser efectivo, tú tienes que comer palabra de Dios, tienes que casarte con los dichos de Dios, y esto te va a llevar a activar en el propósito. ¿Me están oyendo? Levanta tu mano, diga una palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos para que la levadura tenga activación? Necesitamos que la levadura tenga una temperatura cálida. ¿Están oyendo? Una temperatura cálida. Y a esto yo le llamo cultivar una relación con Dios. ¿Y cómo yo cultivo una relación con Dios? Con la adoración en espíritu y en verdad. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Así que, mis amados, por eso Dios demanda que como levadura tenemos que tener un espíritu de adoración. Como levadura tenemos que tener esa relación íntima, cálida con su presencia. La Biblia quiere y nos enseña que tú y yo podamos convertirnos en verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es allí donde la levadura entra en activación, cuando hay una temperatura cálida. Señores, te tengo noticias. Tú no eres funcional sin su presencia. Tú y yo no somos funcional sin esa relación con su presencia. ¿Me están oyendo? Simplemente seremos criatura. Pero cuando el soplo de Dios vino sobre Adán, se convirtió en un ser viviente. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay muchos cristianos, pero no todos son vivientes. Hay muchas personas que están en la tierra, que cargan la Biblia debajo del brazo, pero no son vivientes. ¿Qué es lo que hace que te convierta en un cristiano viviente? El soplo del Espíritu, el soplo de Dios. La presencia de Dios sobre tu vida te va a convertir en un joven, en una mujer, en un hombre lleno del Espíritu Santo, y esto te va a hacer que seas efectivo en el lugar donde Él te envíe. La levadura tiene que estar en un ambiente cálido. Y es allí donde Dios trabajaba con Timoteo a través de su cobertura llamada Pablo, que le dijo: aviva el fuego del don que hay en ti. Señores, no nos podemos enfriar. La levadura no es funcional en la refrigeradora. La levadura es funcional cuando entra en un ambiente cálido. Levanta tus manos. Grite conmigo. Levadura. Ambiente cálido. Relación con Dios. ¿Qué más necesita la levadura? El azúcar. El azúcar. Y el azúcar, si quiere hacer pan dulce, ese azúcar representa el amor de Dios.
Ese azúcar representa el fruto del Espíritu Santo en ti, en mí. Con ese amén de ustedes. Escuche esto. Nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios. Nosotros tenemos, para ser funcional, no nos podemos divorciar de la palabra, de la presencia de Dios, comunión con Dios. Y tercero, el amor de Dios. ¿Me están oyendo? Porque si tenemos la palabra de Dios, si tenemos la presencia de Dios, una relación íntima con Dios, y no tenemos amor, somos unos peligrosos religiosos. ¿Están oyendo? ¿Qué hace que tú y yo no seamos religiosos? El amor de Dios. ¿Qué hace que tú y yo no seamos legalistas? El amor de Dios. ¿Me están oyendo? Yo sé que no dicen amén porque esto no va con tu naturaleza, pero ¿sabes qué? El amor de Dios es lo que hace que marquemos la diferencia en todo. ¿Me están oyendo? Si no tenemos el amor de Dios, seremos legalistas, seremos religiosos, y de eso hay un montón en este lugar. Aquí nosotros tenemos que acabar con el montón de religiosos, con el montón de legalistas, y trabajar con el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que está por encima de lo natural, que está por encima de lo más alto, que está por encima de lo más bajo, que está por encima de cualquier lógica. El amor de Dios. ¿Me están oyendo? Cuando el amor de Dios no está en un creyente, ese creyente es más peligroso que el diablo y que el infierno mismo. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo no conoce amor porque ya está condenado, no está en su naturaleza. Pero un creyente que haya sido lavado con la sangre del Cordero, un creyente que haya sido redimido con la sangre del Cordero, y que el amor de Dios haya sido derramado a través del Espíritu, a través de su corazón, y que diga que no tiene amor, señores, es un religioso en potencia, y es más peligroso que el diablo. ¿Qué quiere Dios? Que manifestemos el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que sustenta nuestra redención? El amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué sustenta la redención? ¿Qué hizo que Cristo fuera a la cruz? El amor. El amor. ¿Me están oyendo? ¿Qué sustenta un ministerio? El amor a las ovejas. ¿Qué sustenta un pastor? El amor a las ovejas, el amor a la iglesia, el amor a los perdidos. ¿Qué le da vida a la iglesia? El amor a la gente. ¿Me están oyendo? En esto conocerán todo que soy verdaderamente mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Aunque muchos dicen, la Biblia también dice, no mintamos en el amor sea sin fingimiento. Señores, cuando el amor de Dios está dentro de tu corazón, allí no hay fingimiento. Cuando el amor de Dios está dentro de tu corazón, allí hay esencia pura de Dios. Quiero que levante tus manos y que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Me están oyendo?
¿Qué hace que la levadura sea efectiva? Si quieres hacer un pan de azúcar, el azúcar. Si quieres hacer un pan salado, la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Levanta tus manos. Ahora, vea lo que dice Apocalipsis. El capítulo 11, versículo 15. El poder de influencia de la levadura es impresionante. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, grite conmigo, los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Grite otra vez: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Grite: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que acabo de leer. Cristo dijo: el reino de los cielos es como una levadura que tomó una mujer en 3 medidas de harina y lo escondió, pero luego leudó toda la masa. El reino de los cielos comenzó pequeño. ¿Cómo? Pequeño. Y escúcheme, Apocalipsis 11:15 habla el final de la película de este reino. El final de la levadura es este. No. Ustedes ustedes están todavía aquí. Levanten la mano los que están aquí. Escuche esto. Comenzó pequeño, pero ¿cómo terminará? Todos los reinos de la tierra van a ser influenciados por la levadura del reino. Vamos, se va a aplaudir, hágalo con ánimo, con fuerza. Por eso te dije al inicio, Dios comienza contigo y termina con todas tus generaciones. Dios comienza con Luis Silvera, pero terminará con todo este país llamado Venezuela. Dios comienza con Berea Maracay, pero terminará con todo el continente suramericano. ¿Me están oyendo? Dios comienza con una pequeña iglesia, pero termina con una macro iglesia. Dios comienza con un reino, pero según Apocalipsis termina con todos los reinos de la tierra que pertenecerán a Él. ¿Me están oyendo? ¿Qué quiero decirte con esto? Que la cultura del reino es más poderosa que tu creencia. Ay, levanta tus manos y grite conmigo: Dios me está revelando. Grite: Dios me está revelando el final de mi película. ¿Sabe cómo comienza Génesis? Con una familia. ¿Cómo termina Apocalipsis? Con miles de familias postrado adorando al Cordero de Gloria. No, hay algunos que todavía están ahí que provoca meterle electricidad 220 para que resuciten. Levanta tus manos, grite conmigo, diga: Señor, Levanta tu mano.
El reino comienza pequeño, pero termina con todos los reinos de la tierra. Diga, todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Wow. Poderoso. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Siéntase privilegiado de que pertenecemos y somos ciudadanos del reino de Dios. Escucha esto. Dios nos está llamando a formar cultura. Formar cultura. ¿Sabe qué estoy viendo? Yo creo que tenía aquí unos datos históricos, verídicos, pero más bien voy a profetizar. Profetiza, hijo de hombre. Y profeticé como me fue enviado. Escucha esto. Levanta tus manos. Necesitamos una generación de jóvenes, dice Dios. No Luis, Dios. Así dice Dios. Wow. Ese es tu Dios. Necesitamos una generación de jóvenes que se profesionalicen, que estudien, que se hagan de una profesión y que se casen con su nación. Porque tú vas a influenciar a tus generaciones. Porque el código del reino de la levadura está en tu ADN. Vamos a influenciar a través de los jóvenes. Necesitamos jóvenes que se preparen, que se hagan de carreras, que trabajen, incursionen en ciencias políticas, porque ya llegó a las narices de Dios la pudrición de corrupción que hay en este país, y Él va a levantar una generación con la levadura del reino, con cultura del reino, y es allí donde se va a transformar este país. Venezuela está podrida de corrupción. Sueño con que Dios depure todos los organismos de nuestra nación. Todos los organismos serán depurados, pero necesitamos una nueva generación que esté preparada y que esté ocupando lugares estratégicos, porque serán de gran influencia y tendrán cultura de reino. Así se transforma una nación. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Siento algo tremendo de Dios. Jóvenes, prepárense, porque serán los futuros gobernantes, serán los futuros alcaldes, serán los futuros apóstoles, serán los futuros hombres de Dios. ¿Están oyendo? Serán los futuros empresarios. Es más, no serán, son los empresarios del presente, los hombres de Dios. ¿Cuál ha sido la problemática de nuestra nación? La corrupción. La corrupción. Y ya Dios está hastiado y pone la mirada en una nueva generación que será de gran influencia positiva para toda la nación. Y dirán las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. ¿Por qué no tomamos un momento? Levanta tus manos. Vamos a juntos. Escuchen esto. Con todo respeto, tenga temor a Dios. Tenga temor a Dios. No se deje influenciar por la levadura de los corruptos, de la manipulación, del soborno. Dios va a levantar abogados con temores a Dios, jueces con temores a Dios. La sala del TCJ se va a remover y Dios va a poner gente con principio de reino. Vamos a adorar a Dios. Que no se vendan, porque los principios no se venden, los valores no se venden. Tenga temor a Dios, a donde Dios lo ponga. Segundo, si usted tiene temor a Dios, usted va a marcar la diferencia allí donde está. Y escúcheme, honre a Dios con sus finanzas. Aprenda a diezmar sin robarle a Dios. Ahí no amarran la palabra, pero ahí es donde te voy a dar con todo. Escuchen esto. Usted no se deje manipular por comentarios de gente, de las masas, del montón. La Biblia a mí me habla del diezmo. ¿Me están oyendo? A mí me habla del diezmo. Y te tengo noticia. Según Malaquía, el que no diezma está robando a Dios. Y según Corintio, los ladrones no heredan el reino. ¿Me están oyendo? Ponte la mano en el corazón. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, porque muchas veces le has robado y los ladrones no heredan. Viene un tiempo glorioso, pero sea fiel a Dios con los diezmos. Que otros no lo hacen, allá a ellos. Pero en cuanto a usted, mi persona, seamos fieles a Dios y tengamos temor a Dios. Vas a perder tu salvación por el 10%. No es negocio. Dios va a levantar empresarios con temor a Dios. Porque hay muchos, pero no tienen temor a Dios, roban a Dios. Y yo los conozco. Yo sé de quiénes son. Pero Dios va a levantar una generación de empresarios con temor a Dios, que serán fieles a Dios en los diezmos, en las ofrendas. ¿Por qué digo esto? Porque es el medio con el cual Dios trabaja el sistema del reino. ¿Me están oyendo? Entonces, Dios no fue que quiso por hacerlo, inventó el diezmo porque es el medio que él usa para financiar su reino aquí en la tierra. Implementó la siembra para expandir su reino en la tierra. ¿Me están oyendo? Así que no te hagas el vista gorda y no te pongas a hacer riquezas en la tierra, porque un día eso se va a podrir aquí. Haga tesoro en los cielos, donde el ladrón y el orín no corrompen. ¿Me están oyendo? Levanta tus manos, grite conmigo: Señor, te pido perdón, porque te he robado una y otra vez. Grite: he robado una y otra vez. He robado una y otra vez. Póngase al día con Dios, porque mire, se le va a activar la maldición de Malaquía y estoy orando para que eso tenga cumplimiento en medio nuestro. Usted tenga temor a Dios. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Levanta tus manos. No es manipulación, es lo que la Biblia dice. Yo quiero que tengamos temor a Dios.
cultura del reino. No debáis nada a nadie, dice Dios. ¿Me están oyendo? Si Dios no quiere que le debas nada a ninguno de tus semejantes, menos con Él, levanta tus manos. Diga cultura del reino. Cultura del reino. ¿Sabe que estoy viendo? Que Dios levanta a la generación poderosa en esta nación. Wow. Levanta tus manos, levanta tus manos. Diga, Señor, aquí estoy. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos. Grite, por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Apláudele fuerte al Rey. ¿Sabes? Dios no tiene ningún impedimento en que tú y yo podamos ser efectivos. Pero ¿qué necesitamos? Que Dios nos saque del refrigerador y nos conecte con las masas. ¿Sabe qué estoy viendo? Que Dios te lleva a diferentes círculos sociales donde vas a influenciar y vas a ejercer tu propósito por el cual Dios te llamó. Allí vas a influenciar, allí vas a conectarte y allí vas a ser de gran influencia para otros. Levanta tu mano. Él es digno Diga, Señor, de toda adoración. ayúdame. Porque no cierra tus ojos. Ayúdame, Dios. Y olvídate. ¿Sabe qué estamos Otra haciendo? cosa que no sea adorarlo a Él. Estas sopas De tu adoración. que se están haciendo los días sábados, amado, está siendo de gran impacto en la comunidad. Levanta tu mano. La iglesia tiene el código de la levadura. Estamos influenciando. Hay gente que no se congrega, pero que han mandado aportes. Gente, aún dueños de carnicería, enviando sus aportes. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cuándo habíamos visto esto antes? Nunca. ¿Por qué lo estamos viendo hoy? Porque entramos en contacto con las masas, con la comunidad. ¿Me están oyendo? Así que, amado, este trabajo no va a terminar. Esto apenas inicia y vamos a cosas mayores. Yo quiero que usted entienda que usted es una levadura en medio de esta masa. Y Dios anhela usarnos. Pero ¿qué quiere Dios? Que estemos en contacto con la gente. ¿Me están oyendo? Contacto con la gente, vamos a influenciar. Contacto con la gente, vamos a impactar. Y esto es lo que Dios anhela. El reino de los cielos es como una levadura que fue tomada y metida y escondida entre 3 porciones de harina, pero a la larga influenció. Y estamos orando para que todos los que vienen a tomar sopa, todos se conviertan al Señor. Todo este lugar, todo este perímetro le pertenece a Cristo. Toda esta ciudad le pertenece a Cristo. Toda nuestra nación le pertenece a Cristo. Todo nuestro continente le pertenece al Señor. Todos los reinos de la tierra le pertenecen al Señor. Amén. Así que siéntase privilegiado. Que usted no sea masa. Diga, soy levadura.
Diga, no soy masa. Toca a alguien y dile, no soy masa. No soy la harina. Diga, soy... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Amado, sigamos trabajando en las células en la semana. Sigamos en contacto con Casas de Paz, con la gente. Algo está haciendo la levadura. ¿Me están oyendo?